Buenas noches para todos. En este ciclo de exposiciones somos el grupo número 5. Estamos conformados por González Yoselki, Peña Diego, Rivas José Antonio y mi persona y abordaremos el tema de los sueldos y salarios, leyes, clima organizacional, compensaciones y beneficios. Acá nos enfocaremos en la importancia para la motivación del personal, lo referido a lo que son los sueldos y salarios, la retención del talento y el cumplimiento normativo. Este aspecto está regulado por la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, los cuales ampliaremos más adelante, y exploraremos asimismo definiciones, tipo de salario, salario mínimo actual y obligaciones laborales, basándonos en todas las normativas que están actualizadas hasta el presente año. Esto ayudado por la gran herramienta a la que todos tenemos acceso que nos permite en tiempo real mantenernos informados acerca de todas estas actualizaciones. Esta exposición busca proporcionar herramientas prácticas para recursos humanos en el manejo de las compensaciones. Comencemos por definir ciertos conceptos básicos en cuanto a sueldos y salarios. Primero definamos qué es salario. Salario se entiende como la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo que corresponde al trabajador por prestación de servicio. Esto incluye comisiones, primas, gratificaciones, participación en beneficios o utilidades, sueldos, bono vacacional, recargos por días feriados, horas extra o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Esta definición se encuentra en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El derecho a un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas para sí y para la familia del trabajador. Se encuentra en el artículo 98 de esa misma ley. Y los tipos de salario, según la LOT, tenemos por unidad de tiempo, que es una remuneración por hora, día, semana o mes, independientemente de la obra realizada. Está establecido dentro del artículo 113 de esa misma ley. Por unidad de obra, pieza o destajo, basado en la cantidad de obra producida, garantizando al menos el salario mínimo por jornada. Tiene su asidero legal en el artículo 114 de la misma ley, y el salario mínimo, que es una combinación de los anteriores con un componente fijo y variable, y está implícito entre los artículos 104 y 114. Ahora bien, estamos hablando de ley como si esto fuese quizás una clase de derecho, pero es muy importante ya que dentro de los recursos humanos debe de haber un amplio conocimiento acerca de lo que son sueldos y salarios, porque esto les va a permitir diseñar paquetes de compensación atractivos considerando factores como la inflación y la productividad. Recordemos que sueldos y salarios no son solo un costo operativo, sino un elemento estratégico que influye directamente en la motivación, la productividad, la retención de talento y la mitigación del riesgo legal. En Venezuela, el contexto económico hiperinflacionario histórico, la dolarización de facto y desalarización del ingreso han transformado radicalmente la forma en que se estructuran estas compensaciones. Veamos ahora lo que son el marco legal y todas las leyes conexas en cuanto al trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras sigue siendo el pilar normativo principal sin reformas estructurales significativas desde su creación hasta la presente fecha. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional ha prorrogado medidas como la de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año, lo que limita despidos y obliga a una gestión más cuidadosa de las relaciones laborales. Esta ley tiene artículos claves sobre sueldos y salarios. Tenemos primeramente, y uno de los más importantes, que es el pago del salario, el cual debe hacerse en moneda de curso legal, al menos quincenalmente y no inferior al mínimo fijado. La mora generará intereses a la tasa activa del Banco Central de Venezuela, y esto está establecido entre los artículos 115 y 120 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. El salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional considerando las necesidades básicas y no puede ser inferior al establecido por decreto.
Esto está dentro del artículo 191, del artículo 91 y 167. Las utilidades o bonos anuales que deben de ser de al menos 30 días de salario pagados al final de año o al término de la relación laboral. Está establecido en el artículo 131. Las prestaciones sociales, que son un depósito en fideicomiso o contabilidad de la empresa equivalente a 15 días de salario por trimestre más intereses. Establecido esto en el artículo 141 al 144 de la LOT. Y la jornada laboral y recargos, que debe ser de un máximo de 8 horas diarias y 40 semanales, con horas extra que llevan un recargo del 50% y horas nocturnas con un recargo del 30%. Esto está establecido en los artículos 173 al 178, impactando en el cálculo salarial. Otras normas complementarias incluyen la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPSIMAT, para la seguridad y decretos sobre bonificaciones no salariales. Para recursos humanos es crucial auditar el cumplimiento para evitar sanciones por parte del Ministerio del Trabajo. Hablemos ahora entonces de lo que es el salario mínimo actual y las tendencias. Para enero de este año, el panorama salarial se caracteriza por tener un salario mínimo oficial congelado desde marzo del 2022, una dependencia creciente de bonos no salariales indexados al dólar y desafíos para calcular prestaciones, utilidades y cotizaciones sociales. Sin embargo, el gobierno ha implementado el ingreso mínimo integral que suma bonificaciones no salariales como el bono de guerra económica y cesta ticket, elevándolo alrededor de $160 mensuales en 2025, sin incidencia en prestaciones laborales. Para recursos humanos esto implica enfocarse en bonos para complementar salarios, pero con riesgo de desalarización donde los bonos representan hasta el 50% del ingreso total, afectando cálculos de beneficio. Las tendencias entonces, expertos sugieren que negociaciones colectivas se realicen para un modelo salarial sostenible ante la hiperinflación persistente. Entonces, las obligaciones del empleador en gerencia de recursos humanos y beneficios asociados. En gerencia de recursos humanos, las obligaciones incluyen un pago oportuno y registro de nóminas, cálculo de deducciones, que son impuestos sobre la renta, seguro social obligatorio, entre otros. Provisión de beneficios como vacaciones, que son 15 días más bono, utilidades y prestaciones. Cumplimiento de inamovilidad que prohíbe despidos injustificados hasta este año en diciembre. Beneficios no remunerativos como alimentación, que son los conocidos cesta ticket, bonificaciones de transporte, pero estos no forman parte del salario base y esto está establecido dentro del artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Entonces, vamos a actualizar un poco la información acerca del salario mínimo y el ingreso mínimo integral. El salario mínimo legal se mantiene en 130 bolívares mensuales, equivalente a 0.35044 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, a inicios de este año. Este periodo es el más largo sin ajuste de salario. Tiene aproximadamente casi 4 años congelado y representa menos de lo necesario para cubrir cualquier tipo de necesidad. Sin embargo, el ingreso real de los trabajadores depende básicamente del ingreso mínimo integral indexado, que el gobierno ha establecido como referencia práctica. Tenemos un monto actual vigente desde mayo del 2025 y mantenido en lo que va de este año, equivalente a $160 americanos mensuales. Tiene una composición típica de un salario base de 130 bolívares, un bono de alimentación cesta ticket o similar de $40, un bono de guerra económica u otros bonos indexados vía sistema Patria, que es equivalente para complementar los $160 americanos. La característica clave es que estos bonos no son salariales y están
prescritos exactamente en el artículo 104 y 105 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, por lo que no inciden en el cálculo de prestaciones sociales, en las utilidades mejor conocidas como el aguinaldo, en las vacaciones más el bono vacacional, en las cotizaciones al seguro social, en las horas extras, recargos nocturnos y feriados. Es decir, esto es un monto redondo. Esta desalarización es una práctica extendida en el sector público y muchas empresas privadas, donde los bonos representan aproximadamente entre el 70 y el 90% del ingreso total. Esto para recursos humanos implica una mayor flexibilidad para el empleador, ya que puede suspender o ajustar bonos sin violar la ley. Una menor protección real para el trabajador, ya que las prestaciones se calculan sobre un salario base que es extremadamente irrisorio. Y un riesgo de demandas laborales por reclamos de salarios disfrazados de bonos. Vamos a hacer acá una tabla comparativa en salarios versus ingresos reales para lo que va del año 2026. Tenemos como concepto un salario mínimo legal con un monto de 130 bolívares al mes, equivalente aproximadamente a 0.35 entre 0.44 dólares americanos, que sí incide dentro de las prestaciones sociales y tiene su asidero en el decreto 4.653 del 2022. Esta es la parte legal que determina que este salario mínimo sí va a incidir dentro de las prestaciones sociales y las utilidades. El bono de alimentación o cesta ticket que es variable entre los 40 dólares mensuales o su equivalente en bolívares, no incide dentro de las prestaciones y tiene su asidero dentro de los decretos periódicos que realice el Ejecutivo Nacional. Los bonos indexados, que son estos bonos que se conocen como bonos de guerra económica, tienen un monto variable que van ajustando para tener un ingreso de hasta 160 dólares americanos. Tampoco incide en las prestaciones sociales ni las utilidades y se pagan a través del sistema Patria. Es el sistema Patria quien controla el pago de estos bonos. El ingreso mínimo integral no tiene un monto en bolívares, ya que es el equivalente para el momento del pago de aproximadamente 160 dólares americanos. Tiene una referencia práctica no legal, es solamente sujeto a lo que se encuentre por el decreto presidencial. Y el último anuncio que hubo acerca de él fue en mayo del año 2025. Y el costo de la canasta básica no tenemos un conocimiento exacto para el momento en bolívares, sino un equivalente aproximado de más de 400 o 500 dólares mensuales. No tiene ningún tipo de incidencia. Y la fuente de todo esto es de observatorios independientes, que son los que se encargan de hacer este tipo de estudios. Entonces, las obligaciones y cálculos prácticos en gerencia de recursos humanos. Primero, las prestaciones sociales, que tienen su asidero legal entre el artículo 141 y 144 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Con una antigüedad de 5 días de salario por mes trabajado en el primer año y luego 2 días adicionales por año. Un depósito mensual equivalente a 15 días de salario por cada trimestre. Los intereses deben de ser a una tasa promedio ponderada de los 6 principales bancos comerciales publicados por el BCB. Y el problema de esto es que con un salario base de 130 bolívares las prestaciones son mínimas y esto genera conflictos frecuentes. Las utilidades o participación en beneficios que se encuentran establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Tiene un mínimo de 30 días de salario para su pago, un máximo de 120 días según la rentabilidad y se calcula sobre el salario normal de vengado, lo cual, como lo he dicho anteriormente, no incluye bonos y otro tipo de bonificaciones, incidencia dentro de su salario.
Las vacaciones y el bono vacacional establecidos en el artículo 190 y 192 de la LOT tiene 15 días hábiles más un bono de un salario mínimo o proporcional. Este bono vacacional se ve afectado también porque el salario base es extremadamente bajo. Las horas extras nocturnas y feriados, que son las extras diurnas, más en 50% aproximadamente las nocturnas, que van entre las 7 de la noche y 5 de la mañana, un recargo del 30%. Los días feriados tienen un recargo del 100% o el día compensatorio, y estos se calculan sobre el salario normal, nada de bonos, resultando en pagos muy bajos. Las cotizaciones obligatorias son el seguro social, que es de un 9 a un 11% que debe de aportar el empleador, más un 4% que debe aportar el trabajador sobre el salario normal. El paro forzoso, el 2%, lo aporta el empleador y el 0.5% el trabajador. Y el INSES, que es un 2% que aporta el empleador. Existen unas recomendaciones estratégicas para los recursos humanos en este año 2026. Primeramente tenemos una auditoría salarial, donde se deben revisar contratos para identificar si los bonos pueden ser reclasificados como salario. Políticas de compensación mixta, que combinan salario base razonable en dólares o indexado con bonos variables por desempeño. La negociación colectiva, que va a fomentar convenios colectivos y que están establecidos dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras en su artículo 423 para establecer salarios superiores al mínimo y beneficios adicionales. Un monitoreo permanente, seguir de cerca la Gaceta Oficial, los decretos presidenciales y comunicados del Ministerio del Trabajo. Una transición a dolarización interna. Muchas empresas pagan en dólares directamente. Esto es legal si se declara, lo que mejora la atracción de talento. Y que bueno, en posterior pues también tiene sus contras. Y la capacitación y comunicación, que es explicar claramente a los empleados la diferencia entre el salario y los bonos para evitar los malos entendidos. Entonces, para la actualidad venezolana, recursos humanos en cuanto al tema de los que son sueldos y salarios enfrenta un gran desafío para gestionar las compensaciones, ya que tenemos un salario que es claramente simbólico, un ingreso que depende de bonos discrecionales y una ley que protege al trabajador en teoría, pero que en realidad obliga a estrategias creativas y éticas para mantener la motivación y el cumplimiento normativo. Mantenerse actualizado en recursos humanos es la clave para manejar cualquier situación, sobre todo decretos de ajustes y todo lo que pueda cambiar el panorama rápidamente. A continuación le dejo con mis compañeros que van a seguir dándole una ampliación de todo lo que son estos puntos interesantes a tratar. Buenas tardes, mi nombre es Diego Peña. A continuación hablaremos del clima organizacional. Bueno, el clima organizacional podemos definirlo con este ejemplo. ¿Ustedes alguna vez han entrado en una oficina sin un ejemplo donde así no exista alguna palabra? ¿Han sentido una tensión insoportable en el ambiente de trabajo? O al menos por el contrario, han estado en un lugar donde la energía y las ganas de colaborar se contagian apenas se puede entrar al lugar. Bueno, esa sensación invisible, pero que totalmente es real, es lo que hablaremos hoy, el clima organizacional. Para entenderlo técnicamente, el clima es la percepción global subjetiva que los trabajadores tienen de su entorno de trabajo. Aunque hoy nos parece un tema común, fue el psicólogo Kurt Lewin durante la década de los 50, él revolucionó la gestión al proponer que el ambiente laboral afecta directamente al comportamiento del humano. ¿A qué se refiere el clima organizacional? El clima organizacional tiene que ver principalmente o va más allá del sentido compartido alrededor de las políticas y prácticas y medidas de una organización, ya que ellas relacionan toda la experiencia que tienen los empleados. Es importante resaltar que esta se trata de un concepto percibido por los empleados, que depende del juicio de valor que pueda variar, ya sea de persona a persona, pues ya que este incluye dimensiones físicas, mentales y emocionales. Sin embargo, su peso radica en que tiene una influencia importante en la productividad. Cabe destacar también que el comportamiento y la motivación de los empleados también está
van de la mano con la productividad, ya que muy bien lo señala Alberto Chavenato, un importante autor. Él indica que este clima es el ambiente interno entre los miembros y está amarrado a su motivación. No es solamente sentirse bien y ya. Su importancia radica en que influye directamente en la productividad, el comportamiento y la retención del talento. Entre las características que encontramos del clima organizacional, podemos decir que es un concepto multidimensional, ya que el clima organizacional es considerado un concepto en el cual hay numerosas dimensiones que entran en juego, ya que incluye el grado de conflicto, el estilo de liderazgo, la estructura de la autoridad y la naturaleza autónoma que tiene la organización. Tiene también otra característica, que esta sería la cualidad durable. El clima organizacional se construye sobre un cierto periodo y es la representación de la cualidad perdurable, que tiene el ambiente interno de la compañía, como es experimentado por los empleados. También podemos decir que es medible, ya que es un conjunto de propiedades que puede llegar a medirse por instrumentos adecuados. Por ejemplo, algunas organizaciones establecen una encuesta de clima organizacional a sus trabajadores. También es influenciado fuertemente por la estructura de la organización, ya que tiene que ver con el apoyo que los empleados sienten que reciben de la misma organización. Además, refleja el grado de motivación de los empleados, pues tiene efectos positivos y negativos en el comportamiento de las personas, en el espacio de trabajo, por lo que relaciona con la calidad y la sustentabilidad del trabajo. Además, también hay que resaltar que constituye la identidad única de la organización, pues ya que el clima es el que le da a la organización esa identidad única o que lo distingue. Otro punto importante es el resultado de múltiples interacciones y relaciones laborales. En primer lugar, tenemos que es la creación de un clima organizacional o el entorno de trabajo, que impacta directamente en la productividad, el desempeño y la satisfacción de los empleados, ya que también existe la retención del talento. Las relaciones positivas fomentan la innovación y el trabajo en equipo, mientras que las relaciones negativas solamente van a causar rotación y baja eficiencia entre los empleados de la organización. Cabe resaltar que la productividad y el rendimiento tienen un papel muy importante, ya que una comunicación fluida y un ambiente de apoyo aumentan el compromiso y la eficiencia. Cabe destacar que la cultura y el clima laboral definen el entorno, la confianza y la motivación diaria que tiene el equipo de trabajo. Por lo tanto, la retención y la atracción del talento. Los empleadores tienden a permanecer más tiempo y se atraen mejor personal cuando existen relaciones laborales sanas y de confianza, ya que de lo contrario, pues solamente va a existir como que los empleados solamente estén probando qué tal es el trabajo y su duración durante el mismo sea cada vez poco, pues, ya sea por las condiciones que sean bajas. También hay que resaltar que la reducción de conflictos, ya que la estructura clara previene disputas y mejora la resolución de problemas que lleguen a existir entre los miembros que estén dentro de la organización. Cabe resaltar que la salud y el bienestar afectan directamente a los empleados, ya que la salud mental, física y el nivel de estrés de los trabajadores influyen mucho en el ausentismo que ellos tengan durante su paso en la entidad como tal. Entre los factores que inciden en la satisfacción de necesidades, podemos definir que está la claridad de rol, ya que el empleado debe saber exactamente qué se espera de él desde el primer día que va a estar en la organización, para así evitar que exista ansiedad y la confusión durante sus jornadas de trabajo. La integración social facilita una conexión rápida con compañeros y supervisores. Esto va a reducir que la sensación del empleado de sentirse aislado del mundo que lo está rodeando en el ambiente laboral. La autoeficacia y el conocimiento cultural ayuda a que el empleado se sienta capaz de realizar las tareas y también de entender la forma de ser la empresa. Aumenta la confianza entre ellos mismos. El seguimiento constante ayuda a que la adaptación no termina en el primer día. Ella debe seguir cada vez un seguimiento desde el primer momento que está el empleado y sucesivamente, ya dependiendo de la organización. Entre los elementos claves del clima organizacional tenemos en primer lugar el liderazgo. Tiene características ya bien sea el estilo de liderazgo que tenga la empresa, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la capacidad de escucha, habilidades sociales, la empatía y la claridad, ya que un liderazgo saludable crea entornos confiables y orientados al crecimiento.
Un liderazgo deficiente solamente lo que va a generar es tensión, desmotivación y una fuga de talento, al haber que los empleados pues no se sientan a gusto en el lugar de trabajo. Cabe resaltar también que la comunicación organizacional tiene características ya sea la alineación del equipo, la comprensión de metas, la confianza, la velocidad de ejecución. Pues una comunicación clara crea transparencia y una comunicación pobre solamente va a generar incertidumbre. También encontramos las relaciones interpersonales, ya que tiene características como respeto, confianza, empatía, resolución de conflictos, trabajo en equipo, y pues las empresas con relaciones saludables impulsan la colaboración y la innovación dentro de ellas mismas. Otro factor importante está la motivación y el reconocimiento, pues la evaluación del desempeño, la retroalimentación, celebración de los logros que tengan los empleados, incentivos, oportunidades de crecimiento, pues estas personas motivadas van a entregar mejores resultados y van a permanecer mucho más tiempo dentro de la entidad. Otro importante elemento del clima organizacional encontramos la carga laboral y la organización del trabajo. Él tiene características como la distribución de tareas, la disponibilidad de recursos, los tiempos de entrega y la claridad en roles y las responsabilidades que debe tener cada empleado. Pues la carga laboral es equilibrada y los procesos fluyen. Los equipos van a trabajar mejor y con menos estrés. Otro elemento importante es el bienestar y la seguridad psicológica, ya que tiene características como el manejo del estrés, las políticas de bienestar y el equilibrio de vida, ya que también deben que haber espacios seguros para opinar y el apoyo emocional, pues un entorno seguro psicológicamente va a permitir que las personas se expresen y participen sin miedo dentro de la organización, algo que hoy en día es muy importante que esté cada vez enfocándose el clima organizacional en estas que en algunos lugares puede ser deficiente. También otro factor importante es la cultura y valores organizacionales. Tiene características como la toma de decisiones, cómo se puede trabajar día a día, qué se va a premiar y qué se rechaza, qué comportamientos se van a normalizar. Pues una cultura que es sólida crea estabilidad, mientras que una cultura que no es sólida, que es incoherente, va a generar solamente confusión y desconfianza entre los empleados. Cabe resaltar que la infraestructura y el ambiente físico tiene un papel muy importante, ya que espacios cómodos, herramientas tecnológicas funcionales, iluminación adecuada, ruido controlado y la accesibilidad va a tener un ambiente físico que reduce fricciones y favorece al desempeño de las actividades diarias de toda la organización. El clima organizacional. En primer lugar, hay que resaltar que se dividen en dos categorías, en autoritario y participativo, y ambos tienen dos divisiones. En primer lugar tenemos el autoritario explotador. Este se caracteriza por la falta de confianza por parte de la dirección en las personas empleadas. Esta tiene las interacciones entre las personas responsables y personas colaboradoras son escasas y la comunicación es muy deficiente. Entre el autoritario y paternalista, este tipo de organizaciones priman las estructuras jerárquicas muy rígidas, pues las posibilidades de la promoción son escasas también y las personas empleadas por lo general no se sienten suficientes identificadas con la filosofía, la misión y los objetivos que tiene la propia empresa donde hacen vida. Entre el participativo consultivo se puede identificar que es por la gran confianza que tiene la dirección en las personas empleadas, haciéndoles partícipes y otorgándoles un cierto nivel de autonomía en algunas cuestiones. Destaca por prevalecer las actitudes dinámicas y la proactividad durante la labor de sus tareas. También está el participativo de grupo. Este modelo de clima, la mayor parte de decisiones se toman en consenso, pues la comunicación está muy presente y las personas empleadas se sienten identificadas con la empresa, muy motivadas y convencidas de que éstas se encuentran en un lugar perfecto para así poder progresar como persona y profesionalmente. Entre las estrategias de las empresas para las relaciones laborales se puede indicar que hay varias empresas que utilizan diversas estrategias para fortalecer las relaciones y el clima. En primer lugar, la estrategia sería el plan de bienvenida. Este debería estar estructurado donde se puedan aplicar las estrategias más eficaces al recibir y orientar al nuevo colaborador, pues él va a facilitar su integración social y se genera mayor confianza de un momento inmediato. Ejemplo, empresas como tecnológicas en el caso de Microsoft o Google, ellas ofrecen esquemas híbridos, permitiéndole que los empleados puedan ajustar sus horarios y lugares de trabajo para mejorar su bienestar. También se encuentra la cultura de confianza y la transparencia.
Hay empresas que utilizan plataformas como Teams para mantener canales de comunicación abiertos y horizontales. Entre estrategias de bienestar, hay empresas del sector de salud o servicios que ofrecen suscripciones a aplicaciones de meditación, también a clases de relajación, de yoga o también espacios cómodos en la oficina, donde puedan aprovechar sus tiempos libres. También está otra importante que es el desarrollo profesional. Por lo menos empresas como Amazon utilizan programas de formación interna para capacitar a sus empleados en nuevas habilidades tecnológicas y cada vez hacerlos crecer mucho más. Mi nombre es José Antonio Rivas Sánchez y hoy vamos a hablar sobre la teoría de la motivación y los diferentes tipos de motivación. Para empezar, ¿qué es la teoría de la motivación? Bueno, la teoría de la motivación nos ayuda a comprender qué es lo que hace que una persona se dedique e implique más esfuerzo a lograr los objetivos. Vamos a hablar de 4 teorías de la motivación muy importantes. La primera de ellas es la teoría de la motivación de Abraham Maslow, más conocida como la pirámide de Maslow, que es una de las principales teorías de la motivación. En el esquema planteado por Maslow, se puede utilizar en diferentes o en múltiples áreas, comenzando desde la psicología hasta el coaching, la comunicación y la publicidad. Según la teoría de Maslow, existe una jerarquía de necesidades humanas. Conforme se satisfacen las más básicas, las personas desarrollamos deseos más elevados hasta alcanzar la autorrealización. ¿Cuáles son los principales niveles de la pirámide de Maslow? Son 5 niveles. En el primer nivel encontramos la fisiología, en el segundo nivel encontramos la seguridad, en el tercer nivel encontramos la afiliación, en el cuarto nivel encontramos el reconocimiento y en el quinto nivel la autorrealización. Vamos a explicar cada nivel de la pirámide. En el nivel inferior, o sea, en el nivel número 1, que será la fisiología, incluye las necesidades básicas, como sería la comida, la bebida, el descanso y la respiración. En el segundo nivel, que es la seguridad, encontramos la seguridad física, la seguridad moral, la seguridad familiar y el empleo. En el tercer nivel, que es la afiliación, el ser humano necesita relacionarse y sentirse aceptado por los demás. Por eso busca relaciones ya sea de amistad, de afecto y de pareja. En el reconocimiento, bueno, en el cuarto eslabón encontraremos la necesidad del autorreconocimiento, el respeto, la confianza y el éxito. Y en el quinto nivel, que es la autorrealización, constituye el último nivel de la pirámide, en la que encontraremos la necesidad como la creatividad, la espontaneidad, la resolución de la resolución de problemas, perdón, y la aceptación de hechos. Vamos a hablar sobre la teoría de la motivación de Friedrich Herbert, o también conocida como la teoría de la motivación dual o motivación higiene. Herbert plantea que existen 2 elementos que influyen en las personas. Esos 2 factores o elementos serían los factores de motivación y los factores de higiene. Bueno, ¿qué serían los factores de motivación? Bueno, según este autor, o sea, Friedrich Herbert, estos factores influyen o ayudan a elevar lo que sería la satisfacción y contribuyen a su motivación, pero no tienen nada que ver con la insatisfacción. Vamos a decir algunos ejemplos de los factores de motivación. Uno de esos ejemplos sería la posibilidad de desarrollarse plenamente, el reconocimiento en el trabajo, la sensación de contribuir a algo de valor. Vamos a hablar sobre los factores de higiene. Bueno, los factores de higiene, estos influyen en la insatisfacción, pero contribuyen poco a la satisfacción a largo plazo. Algunos ejemplos que se me pueden venir serían los sueldos, lo que serían los salarios, un entorno laboral físico seguro, las reglas de trabajo ya establecidas. Bueno, vamos a hablar sobre la teoría X y la teoría Y de McGregor. McGregor plantea que existen 2 teorías que influyen en el entorno de la motivación en el ámbito laboral. Vamos a explicarlas brevemente. En la teoría X, que sostiene que los empleados detestan el trabajo y siempre intentarán evitarlo para no asumir responsabilidades. Por este motivo hay que cohesionarles, controlarles y amenazarles con sanciones para que cumplan sus metas y puedan aceptar responsabilidades y asumirlas. Por el contrario, en la teoría Y, afirma que los empleados pueden considerar el trabajo tan natural como el descanso o el juego y considera que los empleados comprometidos con los objetivos ejercerán el autocontrol y buscarán aceptar y asumir responsabilidades. Vamos a hablar sobre la última teoría de la motivación, que será la teoría de la motivación de McClellan. McClellan establece que existen 3 teorías de la motivación, por eso que serían el logro, el poder y la afiliación. Vamos a explicarlas brevemente qué significa cada una. El logro, según McClellan, lo define como el impulso de ser mejor, desmarcarse de los otros y buscar el éxito. Los individuos se imponen a sí mismos objetivos muy elevados
y suelen tener deseos de excelencia, apostando por el trabajo bien realizado y aceptando responsabilidades. Vamos con lo que será el poder. Bueno, este es el poder. ¿Qué significa? Esta es la necesidad de influir y controlar a los otros, además de la necesidad de ser reconocido por estos. Habitualmente las personas motivadas por el poder luchan para que se pre- predominen y se respeten sus ideas. ¿Qué sería la afiliación? Ya lo habíamos explicado brevemente, que el ser humano necesita sentirse relacionado o debe que relacionarse y sentirse cómodo con las demás personas. Por eso busca ya sea formar una relación ya sea de amistad, de afecto y de pareja. Buenas tardes, mi nombre es Joselkis González y mi punto es las compensaciones y beneficios laborales en Venezuela, una visión legal y humana del trabajo. Como primero, ¿por qué hablar de este tema? Cuando una persona trabaja, no solo entrega su tiempo, sino también su esfuerzo, su salud y su compromiso. Por eso la ley busca protegerla. El trabajo no es solo una obligación, es una fuente de sustento y dignidad. En Venezuela, la ley protege al trabajador mediante compensaciones, beneficios. Estos derechos buscan garantizar bienestar, estabilidad y justicia social. ¿Qué son las compensaciones laborales? Son todos los pagos que recibe el trabajador por su trabajo, incluyen en el salario y otros ingresos relacionados y representan el valor económico del esfuerzo laboral. El salario es la base que permite cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. ¿Qué son los beneficios laborables? Son derechos adicionales al salario, buscan mejorar la calidad de vida del trabajador y pueden ser monetarios o sociales. Y no todo beneficio se paga en dinero. Muchos protegen la salud y el tiempo personal. La ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, la LAT, regula los derechos laborales, protege al trabajador frente a abusos y garantiza estabilidad y justicia social. Los beneficios laborables no son favores, son derechos establecidos por la ley. Las principales compensaciones. Con principales compensaciones, pues tenemos lo que es el salario mínimo, los aguinaldos, que es el bono de fin de año, las utilidades y las prestaciones sociales. Y estas compensaciones permiten al trabajador planificar su vida y sentirse valorado. Los principales beneficios laborales. Tenemos vacaciones pagas, seguridad social y salud, licencia de maternidad y paternidad y beneficios de alimentación. Estos beneficios cuidan al trabajador en diferentes etapas de su vida. La importancia humana de los beneficios. Uno, proteger la salud física y mental. Permitir compartir tiempo con la familia, brindar seguridad en momentos difíciles y reconocer al trabajador como persona y no como número. Un trabajador protegido es un trabajador más humano y productivo. La importancia para la sociedad, mejor calidad de vida. Sus relaciones laborales son más justas, mayor compromiso laboral y un desarrollo social y económico. Y como conclusión final con respecto a este punto, defender los derechos laborales es defender la dignidad del ser humano, porque las compensaciones y los beneficios laborales en Venezuela garantizan la dignidad, protegen al trabajador y su familia y sus derechos legales fundamentales. Muchísimas gracias.